Perfecto. Bueno, pues les doy la bienvenida nuevamente, les doy las gracias. Hay personas que han estado aquí todo el día, entonces les doy las gracias por estar acá en las pláticas. La verdad es que las preparamos con mucho cariño. Este evento a mí me hace muy feliz, me da mucho gusto poder haber podido tener a tantos y tantas nutris especializados en el tema de alimentación basada en plantas, tocando temas tan diversos que creo que hacen mucha falta. Y bueno, obviamente lo que quisimos hacer aquí es que fuera un espacio gratuito para que pues todas las personas pudieran acceder y puedan seguir accediendo porque pues vamos a dejar grabadas estas sesiones para que las puedan ir tomando. Si no pudiste asistir a alguna sesión previamente, pues también la vas a poder tomar, la vas a poder ver y en cada sesión voy a dejar los datos de cada Nutri para que pues puedan irles conociendo y pues al final del día es como en cualquier espacio, tú busca el espacio donde te sientas con más seguridad, como te sientas con más confianza, que conectes más y es lo más importante es eso, ¿no? Entonces la intención también es que ustedes puedan conocer a todas y todos estos Nutris que tienen muchas especialidades y pues puedan irse familiarizando con todo lo que comparten, con sus conocimientos y pues bueno, conocerles. Y ahorita me toca el turno a mí de platicar de este tema que me gusta mucho, que es la nutrición basada en plantas en la infancia. Como ustedes saben, bueno, pues yo acá no me puse una presentación, pero bueno, yo soy nutri vegana desde hace ya bastantes años, más o menos 12 años, entonces pues realmente he tenido como mucha oportunidad de poder asesorar a muchas personas, tanto en hacer su transición, bueno, en muchos aspectos. Y uno de los temas que más me gustaron fue la alimentación basada en plantas en la infancia. ¿Por qué? Porque siento que no hay tanta información en español tan accesible respecto a a este tema. Y pues yo me fui acercando mucho a este tema porque pues al final del día yo tengo una hija, para quienes no saben, yo tengo una hija que tiene 9 años y que ella ha sido vegana pues prácticamente desde la concepción, porque justo como comentaba Dani hace rato que le pasó a ella, pues a mí también, ¿no? Cuando yo me embaracé, pues yo ya era vegana y obviamente yo no iba a dejar de ser vegana, ni a dejar mi postura o mi ética, ni a cambiar mi alimentación cuando sabía que sí se podía hacer y pues lo que tocaba, ¿no? Ponerse a estudiar para incorporar todas esas recomendaciones, ver que hay una evidencia científica que puedo integrar y justo es lo que pasó también en la alimentación de mi hija. Entonces, bueno, en la alimentación basada en plantas hay varias cosas como en contexto, primero pongámonos como en un panorama amplio, y es que cada vez hay un mayor incremento en el número de personas que quieren adoptar una dieta vegetal, y no solamente en personas adultas, sino también en infancias. Las infancias son súper empáticas, entonces lo que pasa es que cada vez son esta curiosidad, ¿no? De, oye, ¿de dónde viene mi comida o de dónde viene esto que estoy comiendo? Y entonces de pronto cuando les cuentas, porque al final del día no se trata tampoco de ocultarles la verdad, cuando les cuentas es como, ¿cómo, no? A muchas personas les pasó seguramente cuando eran más pequeñas. Entonces, pues justo algo que sucede es que las infancias son súper empáticas, tienen mucha conexión con los demás animales, pero también por otro lado, pues vemos entonces que al haber este creciente número de personas que deciden adoptar una dieta basada en plantas, pues también los profesionales de la salud o los profesionales de la salud también necesitamos actualizarnos más del tema, tener este conocimiento, por lo menos lo básico, para que no vaya yo a consulta y de pronto salga súper asustada porque a mi hija le va a dar anemia o a mi hija tiene bajo peso, entre comillas, o etcétera, ¿no? Una alimentación basada en plantas, y lo hemos visto a lo largo de diversas pláticas, pues es completamente adecuada en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando, como cualquier dieta, porque eso lo dice bien en los diferentes papers o en los diferentes artículos, y lo vamos a ver, que explica mucho o especifica mucho esta parte de que siempre y cuando sea bien planificada, pero también aquí hay que hacer mucho énfasis de que cualquier tipo de alimentación debe de ser bien planificada, independientemente de que sea una alimentación tradicional o una alimentación basada en plantas. O sea, cualquier tipo de alimentación tiene que ser bien planificada, porque si no, pues evidentemente vamos a llegar a una deficiencia. ¿Okay? Hay puntos importantes a considerar, es verdad,
pero bueno, lo vamos a ir desglosando a lo largo de esta plática. Entonces, en la alimentación en la infancia específicamente es crucial y no sé si alguien ha escuchado este término los primeros 1000 días de vida, que es desde la concepción hasta los 3 años, y es una etapa súper importante porque aquí se da un desarrollo muy importante, pero a lo largo de toda la infancia es importante, la nutrición es fundamental porque esto garantiza que haya un desarrollo óptimo y un bienestar a largo plazo en las infancias y determina también en gran parte la salud a futuro. Entonces, el creciente interés por la alimentación basada en plantas, pues también viene acompañado por numerosas interrogantes, por mitos respecto a la alimentación nutricional, especialmente pues en las infancias que están en crecimiento, ¿no? Y aunque las investigaciones sí nos han demostrado que este tipo de alimentación sí puede ofrecer todos los nutrientes necesarios para las infancias, persisten las preocupaciones, los mitos, que pues evidentemente pueden disuadir a padres, madres y cuidadores de considerar esta opción. Yo lo vivo diariamente en redes sociales, o sea, en mi familia pues es un tema que está súper hablado y que al final del día pues esta parte del gatillo de autoridad, por decirlo de alguna forma, pues juega a mi favor, porque al final del día, al ser nutrióloga y estar especializada en el tema, pues es como un punto a mi favor. Entonces, con mi familia no ha habido tema en este caso, o no he tenido como estos comentarios, pero en redes sociales diario, todo el tiempo estoy recibiendo este tipo de comentarios, porque a mí me gusta mucho compartir pues lo que come mi hija o el lunch que le mando, etcétera, o que mis hijas vean en general para poder darle visibilidad a este tema que, como les digo, aquí en México, por lo menos en español, no hay tanta información o no hay tanta visibilidad. Entonces, todo el tipo de comentarios que recibo es que no se puede, que de seguro está desnutrida, que la estoy maltratando, que estoy decidiendo por ella, en fin, muchísimos comentarios que pues llegan a presentarse en esta etapa, ¿no? Eh, por externos, por terceros, pero a veces también pues son comentarios que vienen de la misma familia o son comentarios que vienen de los mismos profesionales de la salud y que a mí, si yo estoy acudiendo a un experto y un experto me dice que no se puede o que es complicado o tal, pues evidentemente me puede hacer dudar. Entonces, aquí pues estamos para platicar y para disolver o para contestar todas estas dudas. Y sabemos que una alimentación, independientemente del tipo de alimentación, pero hablando específicamente del tipo de alimentación basada en plantas, si está bien planificada y equilibrada, se puede llevar en cualquier etapa de la vida. Hay que poner atención especial a ciertos nutrientes foco, que son justo los que vamos a abordar dentro de los siguientes minutos, y que son proteína, fibra, omega 3, hierro, zinc, yodo, calcio, vitamina D, vitamina B12, que son nutrientes foco, que de hecho acabamos de ver en la plática anterior, en la dieta basada en plantas, que esto no quiere decir que no se obtengan, sino que estamos cambiando las fuentes de donde las vamos a obtener de forma como tradicional o de donde estamos acostumbrados o acostumbradas a obtenerlas, y entonces, bueno, pues tenemos que reaprender nuevas fuentes. En este sentido, bueno, las dietas basadas en plantas nos dicen, uno de los mitos más importantes son que este tipo de alimentación no es segura para las infancias, y es uno de los mitos que son de los más preocupantes o de los que hacen que se preocupen más las madres, padres o cuidadores, porque cuestiona la viabilidad de la dieta basada en plantas para el desarrollo óptimo de las infancias. Sin embargo, lo que no se toma mucho en cuenta es que numerosas investigaciones y posicionamientos de organizaciones de salud que están debidamente acreditadas sí sostienen que las dietas basadas en plantas, cuando están bien planificadas, sí son seguras y pueden aportar diversos beneficios, no solamente a la salud, sino también pues al medio ambiente, a los demás animales, pero tienen beneficios nutricionales para las infancias en todas las etapas de desarrollo, ¿no? Que vamos a ir explorando toda esta información, pero la realidad es que existe. Esta que es el posicionamiento o la postura de la Asociación Americana de Dietética, pues nos dice que las dietas basadas en plantas, y de hecho está aquí en verde subrayado, pues bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida. La ADA o AND es de las primeras, o fue la primera más bien, organización que se posicionó por allá de los 40
a favor de una dieta basada en plantas y evidentemente cada cierto tiempo ha ido actualizando su paper o su papel de posicionamiento o su postura con más recomendaciones conforme avanza la investigación, pero nos ha dicho que se puede llevar bien durante todo el ciclo de la vida y de hecho aquí pues especifica, ¿no? Embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, atletas, adultos mayores, que son como estas etapas específicas donde los requerimientos cambian, ciertos requerimientos de vitaminas, de minerales, micronutrientes, energía, etcétera. Y pues evidentemente también en algunos casos suplementos o alimentos enriquecidos pues pueden aportar cantidades importantes de ciertos nutrientes que son los que vamos a ir viendo. Y aquí también se aborda la parte de la salud, ¿no? Que este tipo de alimento, de la alimentación puede tener beneficios para la salud en prevención y tratamiento de ciertas enfermedades, sobre todo específicamente enfermedades crónicas, también la parte pues del medio ambiente. Entonces, hay estudios que muestran que las infancias criadas en dietas vegetarianas y veganas, y lo explico como veganas o lo pongo como veganas porque en la teoría, en los artículos, se habla como alimentación vegana, aunque bien sabemos que este término pues está o se refiere a una postura ética y no un tipo de alimentación, que en este caso sería la alimentación a base de plantas. Sin embargo, bueno, en los artículos viene así, si ustedes se meten a leerlos, acá les puse las referencias en cada una de las diapositivas en donde hablo de los artículos, viene alimentación vegana para diferenciarla de la alimentación vegetariana, que se refiere más a una alimentación novolacto-vegetariana. Entonces, en estos estudios se ha observado que las infancias que llevan a dietas basadas en plantas en general tienen índices de crecimiento dentro de los rangos normales y en muchos casos sí tienen mejores perfiles de salud comparados a sus pares omnívoros, incluyendo menores tasas de diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer en etapas posteriores de la vida, que sabemos que este tipo de beneficios a la salud en la adultez están muy marcados, pero en otros estudios también se han evaluado o valorado cómo influye a lo largo de la vida llevando una dieta basada en plantas desde temprana edad. Una investigación en el American Journal of Clinical Nutrition mostró también que aunque los niños que llevan dietas basadas en plantas, pues sí deberían de ser monitoreados para evitar ciertas deficiencias nutricionales, que esto va pues más allá, más sobre el tema de que pues no estamos tan familiarizadas con este tipo de alimentación a un inicio y puede ser que no esté incluyendo fuentes adecuadas de vitamina B12 o de hierro o de estos nutrientes poco, como repito, como dije hace rato, no porque no existan, sino porque me tengo que familiarizar con estas fuentes para asegurarme de que las estoy integrando. Una vez que me familiarizo, todo es un poco más fácil, fluye más, pero al inicio sí es un poco esta parte de educación, o mucho, ¿no? Esta parte de educación. Pero estos riesgos sí pueden gestionarse eficazmente, como les digo, con una dieta bien planificada, suplementación cuando sea necesario y mucha educación nutricional para asegurarme de que estoy incluyendo todas las fuentes que se necesitan, los suplementos que se necesitan. Y aquí vienen, pues como les digo, las referencias. Y luego otra investigación en una revista que se llama Nutritional Neuroscience ha comenzado a explorar lo que sería la conexión entre la alimentación o la dieta, que la dieta se refiere a lo que se come en general, independientemente del tipo de comida, y la salud mental. Y se ha encontrado que el tipo de alimentación que sea rica en frutas, verduras, nueces y granos, los granos se engloba lo que son legumbres y cereales, como sería una dieta basada en plantas, pues puede tener un efecto positivo en el bienestar mental de las infancias. Asimismo, otros estudios longitudinales, o sea, a lo largo del tiempo, como los que se realizaron por ciertos investigadores en Pediatrics, aquí está la referencia, sugieren que adoptar una dieta rica en alimentos basados en plantas desde la infancia sí puede reducir el riesgo de desarrollar varias enfermedades crónicas más adelante en la vida, como diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer, que es lo que decía hace ratito, pero bueno, esto sale de este estudio. Estos estudios son muy interesantes, viene muchísima información para platicar y para considerar, pero la realidad es que traté de tener como lo más resumido para poder abordar diferentes perspectivas y diferentes cositas que me gustaría abordar en esta plática. Entonces, ¿cuáles son las características de una dieta basada en plantas? Esto lo vimos hace rato con Uriel, que básicamente es que se trata de maximizar el consumo de alimentos densos en nutrientes, como son frutas, verduras, legumbres, granos enteros, nueces y semillas. Minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo estos que son altos en grasas saturadas, en azúcares añadidos.
pues aquí se excluye el consumo de alimentos de origen animal, sobre todo en esto bueno, en esta plática, todo lo que me refiero a alimentación a base de plantas es excluyendo alimentos de origen animal, incluyendo pues los derivados como lácteos y huevo. Y hay un consumo adecuado de grasas vegetales, no solamente fuentes de omega 3, sino también que serían como linaza, chía, hemp, nueces, sino también como el aguacate, como el aceite de oliva, etcétera. Y hay un consumo adecuado de alimentos ricos en calcio, exposición solar adecuada para garantizar una correcta síntesis de vitamina D. Y en infancias las recomendaciones de fibra y grasa pueden cambiar puntualmente. Ahorita las vamos a ir desglosando, que es un poco lo que nos platicaba Dani en la sesión pasada. En estas etapas fisiológicas que serían como el embarazo, y la infancia, y de hecho esto también pasa con pacientes geriátricos, lo que sucede es que el volumen gástrico, la capacidad que tiene el estómago para el volumen de comida, pues es menor. Entonces, hay ciertas cositas que se tienen que considerar también para disminuir un poco el volumen de fibra que llega a causar saciedad o incluso el consumo de grasa, qué tipo de grasa llegamos a incorporar para que sí cause o sí nos ayude a tener una mayor densidad de energía, pero no nos cause saciedad temprana, que esto puede pasar y que entonces lo que hace es que se desplace el consumo de otros alimentos y el consumo de energía no sea suficiente. Entonces, eso vamos a ir viendo. ¿Qué beneficios tiene una alimentación basada en plantas? En las infancias, bueno, sí puede tener un aporte nutricional completo, contrario a lo que se cree, pues la dieta basada en plantas, que está bien planificada como cualquier tipo de alimentación, sí puede proveer todos los nutrientes esenciales que las infancias necesitan, incluyendo proteína, hierro, calcio, vitaminas como la B12, como la vitamina D, pero evidentemente, pues hay que verificar cada infancia cómo está comiendo, porque quienes tienen hijos o hijas lo sabrán. Hay alimentos que no les gustan y hay veces que solo se enfocan mucho en ciertos alimentos, hay veces que están súper abiertos o abiertas a comer muchos alimentos y hay veces que solo van a comer un solo platillo por varias comidas. Entonces, también como padres, madres y cuidadores, es importante que estemos familiarizadas con qué estrategias podemos abordar cuando estas situaciones se presentan. En el caso de la salud digestiva, por ejemplo, también los alimentos basados en plantas pues van a ser ricos en fibra. Esta juega un papel que es muy importante en la salud digestiva y ayuda a mantener pues su sistema digestivo saludable, prevenir problemas como estreñimiento, que puede ser común en las infancias, aunque no en todas, pero puede jugarnos en contra si damos un exceso de fibra, porque entonces puede causar una saciedad temprana y puede llegar a hacer que mi niño o mi niña esté consumiendo menos energía, menos alimento de lo que necesita su cuerpo para cubrir esta cantidad de energía que necesita. Por otro lado, también otro de los beneficios que es de mis favoritos es que hay una prevención de enfermedades futuras. Adoptar este tipo de alimentación que es rica en frutas, verduras, en otros alimentos vegetales desde la infancia puede reducir el riesgo de desarrollo de, como vimos, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades de corazón, de diversos tipos de cáncer, de disminuir el riesgo de desarrollo de hipertensión, de dislipidemia a lo largo de la vida, ¿no? Y también el desarrollo de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque iniciar a las infancias con una dieta a base de plantas, pues sí puede fomentar el hábito o el establecimiento de hábitos saludables desde inicio de temprana edad, aprender a disfrutar una gran variedad de alimentos vegetales, y esto va a promover una relación positiva con la comida y una apreciación por la diversidad de opciones de alimentos que tenemos. Entonces, yo sí he observado que en infancias que sí están involucradas y sí están expuestas a estos alimentos vegetales desde pequeñitas, estos alimentos los comen súper normal, de lo más normal del mundo. Los padres o madres o cuidadores no tenemos ningún tipo de problema o de resistencia para que coman estos alimentos. Digo, si hay alimentos que no les gustan, por ejemplo, en mi caso puedo hablar desde la experiencia con mi hija, hay alimentos que de plano no les gusta. En el caso de las frutas, por ejemplo, el plátano a ella casi no le gusta, es muy raro cuando llega a comer plátano, pero todas las demás frutas se las come y ella se la pasa comiendo frutas, ¿no? En el caso de los vegetales, sí puede llegar a haber algún vegetal, por ejemplo, el morrón no le gusta, los champiñones no le gustan, pero le encanta el brócoli, le encanta la coliflor, le encantan los espárragos, le encantan los ejotes, le encantan las espinacas. O sea,
la lechuga, le encantan un montón de verduras. Entonces, como cuidadores, como madres, padres, lo que tenemos que hacer es que con esos alimentos que sabemos que sí les gustan, garantizar que va a tener una variedad y que yo voy a estar como rotándolos, o que si yo sé que le gustan mucho y que esa es una buena fuente de vitamina C, por ejemplo, pues se las voy a estar dando de forma regular para poder mejorar la absorción del hierro, ¿no? Optimizar la absorción del hierro vegetal. Y pues el beneficio del impacto ambiental, que también ya lo hemos estado viendo, pero que en el caso de las infancias específicamente, pues puede ser una manera muy práctica de educar a las infancias sobre el impacto que tienen las elecciones alimentarias en el medio ambiente. Entonces, obviamente sabemos que una dieta basada en plantas pues causa mucho menos daño ambiental que una dieta que está centrada en el consumo de animales, y esto puede ayudar a promover una conciencia ecológica desde la infancia. Esto también tiene que ver mucho en nuestra chamba como padres, ¿no? O sea, de pronto como madres, de pronto decir, ok, bueno, mira, esto pasa con los alimentos, desde esta manera de que, por ejemplo, yo trabajé mucho con mi hija, ahorita ya, pues ella lo entiende muy bien, tiene mucha conciencia del tema, pero desde pequeñita le fui platicando cómo los animales no son comida y cómo sí son explotados a nivel de, digamos, como un lenguaje que fuera acorde a su edad, y por qué no deberían de explotarse y tal. Y a nivel del medio ambiente también se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, decir como, bueno, el medio ambiente, eso se lo hablan mucho, por ejemplo, en su escuela le hablan mucho del medio ambiente y de cómo está el medio ambiente, cómo está el mundo actual, y ahí podemos ir metiendo también la parte, ok, pero ¿sabías que también los alimentos impactan? ¿Sabías que también las elecciones que tenemos pues pueden impactar de forma positiva o negativa en el medio ambiente? Entonces, irles platicando de esta manera y hacer como esta conciencia en el tema de la empatía con otros seres sintientes, eso es algo que, bueno, ni siquiera está a discusión porque realmente se presenta y es algo que es maravilloso. Otro mito muy común, ya entrando un poquito más en el tema de los nutrientes, pues es que no se puede obtener suficiente proteína. Esto no tiene que ver nada más con la parte de las infancias, sino en general, ¿no? Cualquier persona que lleve una alimentación a base de plantas no puede obtener suficiente proteína, en teoría, y la proteína es súper importante, porque es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo de las infancias, pero sabemos que las dietas basadas en plantas sí pueden proporcionar todas las proteínas necesarias, todos los aminoácidos necesarios, lo hemos visto en las charlas anteriores, siempre y cuando evidentemente se consuma una variedad adecuada de alimentos y se incluyan fuentes de este macronutriente en específico, ¿no? Eh, por otro lado, denme un segundo, porque creo que se está... Mm. A ver, listo, porque se desconectaron mis audífonos. Entonces, otro de los mitos comunes, bueno, y en el tema de las proteínas, entonces lo que tenemos que hacer, pues es justo incluir fuentes de este macronutriente. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Pues las legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, guisantes o chícharos, que son fuentes muy importantes de proteína. Hay diferentes tipos de frijoles, hay diferentes tipos de lentejas. Podemos ir incorporando todas estas fuentes y nosotros los exponemos o les exponemos desde pequeñas o pequeños, de verdad que estos alimentos los van a amar, los van a comer de manera súper normal y no van a tener resistencia a estos alimentos. También los granos como la quinoa, pseudo cereales, ¿no? Como la quinoa, como el amaranto, tenemos también el trigo, tenemos el bulgur, tenemos el cuscús, tenemos el arroz integral. Todos estos van a proporcionar fibra, pero también vitaminas del complejo B y algunos aminoácidos. La quinoa, el amaranto, estos pseudocereales tienen un perfil de aminoácidos completo. Tal vez la densidad de proteína no es tan alta, pero tienen un perfil muy completo de aminoácidos, entonces también vale mucho la pena incorporarlos. Frutos secos y semillas, como las almendras, nueces, semilla de chía, semilla de cáñamo de gem, semillas de lindo de linaza, que son ricas en proteína, y estas últimas pues son ricas también en ácidos grasos esenciales omega 3, y los productos de soya, ¿no? Que también son de un perfil de aminoácidos muy completo, el tofu, el tempe, la carne vegetal de soya, la leche de soya, todas estas son fuentes de proteínas completas. Ahora, en el caso de la fibra, como les decía hace ratito, sí es un tema que es un poquito más específico porque la fibra está muy abundante en los alimentos vegetales. Entonces lo tenemos en las frutas con cáscara, en las verduras con cáscaras, en las legumbres, en las nueces, en las semillas, en los granos enteros o cereales integrales.
y la fibra promueve la saciedad. Por eso es que, no sé si han escuchado, pero hay estudios en los que se han valorado personas que ha llevado una dieta basada en plantas a libre, como a libertad, pues sin necesidad de restringirles como cierta cantidad de alimentos ni nada, simplemente vas a tener una dieta basada en plantas con alimentos naturales y ya, y se han obtenido pues datos de que pues han incluso mejorado pues niveles de glucosa, pero dentro de estos parámetros, uno de los parámetros que digamos que se optimiza o que se ha visto que se cambia es el peso, ¿no? Si llegan a perder peso, llegan a perder grasa por el tema de que como hay fibra, tienen más saciedad y entonces el volumen de comida puede ser mucho, pero la densidad energética es menor y pues hay este déficit calórico en el cual pues llega a perder grasa. Esta parte de déficit calórico lo vimos en la plática de Paula. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para que no haya una saciedad tan temprana? Pues limitar la ingesta de alimentos que tengan, más bien no de alimentos que tengan fibra, sino de la fibra. Estrategias para limitarla, pues quitarle la piel a las frutas o quitarle la piel a algunas verduras. Las nueces y las semillas, por ejemplo, o lo que son legumbres, yo no recomiendo que se le quiten la piel porque en realidad tampoco es necesario y no vamos tampoco a eliminar toda la fibra porque sí necesita fibra, pero por ejemplo, tal vez en lugar de utilizar arroz integral, voy a utilizar arroz blanco. Y las verduras, pues sí las voy a pelar porque tal vez ya tengo legumbre y tengo nueces y semillas y ahí ya tengo buena cantidad de fibra. Entonces, es importante que sí hagamos estas estrategias para que pueda tener un buen consumo de alimento y pueda ingerir la cantidad de energía que necesita, porque el que se limite la ingesta de energía o de nutrientes sí va a interferir con el crecimiento y no queremos que eso pase. Eh, entonces, también en el caso de los nutrientes foco, también tenemos el omega 3. El omega 3 es sumamente importante para la salud del corazón, para la vista y para el desarrollo del cerebro. Como les decía, en estos mil primeros días de vida, el omega 3 es un ácido graso bueno, es un nutriente que debe sí o sí suplementarse. ¿Por qué? Porque las necesidades son muy específicas. Después de los años sí se puede suplementar, pero también nos podemos apoyar ya de estos alimentos que son ricos en precursores de DHA y EPA o que son ricos en ácido alfa-linolénico, que serían las semillas de linaza, la semilla de chía, hemp o cáñamo o los aceites de estas semillas y estar incluyéndolo varias porciones al día, ¿no? Ya sea que le agrego a la comida unas gotitas de aceite de linaza o aceite de chía, que si le estoy dando avena o le estoy haciendo unas tortitas de papa, por ejemplo, le puedo agregar chía molida. Y también limitar el consumo de omega 6. No quiere decir no consumir, porque el omega 6 también es un ácido graso esencial, pero sí no en exceso. ¿Dónde encontramos el omega 6? Pues principalmente en ciertos aceites como el aceite de maíz, el aceite ay, se me fue ahorita, el aceite de girasol, que a veces son muy comunes en la cocina, ¿no? Y pues la suplementación, como les digo, antes de los 3 años o hasta los 3 años, la suplementación no es opcional, es necesaria y independientemente, esto es súper importante, independientemente del tipo de alimentación. O sea, aunque se lleve una alimentación omnívora, se debe de suplementar con omega 3 y posterior a los 3 años, pues ya se puede ir alternando dependiendo de cómo coman nuestras infancias, que también hace rato Alex nos platicaba de nuestra respuesta favorita como Nutris es depende, porque en realidad depende, ¿no? O sea, depende cómo es mi hijo o mi hija, es la suplementación también como el esquema que va a pasar, ¿no? Luego también, pues tenemos otros nutrientes foco que son el hierro y el zinc y su absorción es importante considerar aquí. ¿Por qué? Porque sí tenemos una buena cantidad de hierro y de zinc en nuestros alimentos. Tenemos hierro en legumbres, tenemos hierro en hojas verdes, tenemos hierro en nueces, en semillas, tenemos hierro en cereales fortificados y lo mismo en zinc. Casi, casi están en las mismas fuentes. El tema con el hierro y con el zinc es la absorción. Aunque podemos tener un buen consumo de hierro y de zinc, si nosotros no tenemos ciertas estrategias o no tomamos en cuenta ciertas cositas, la absorción no va a ser tan buena o no va a ser óptima. Entonces, el hierro es esencial durante toda la infancia por el tema del crecimiento, porque es fundamental como componente de hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno en la sangre, pero
sabemos que después de los 6 meses es la alimentación complementaria, uno de los nutrientes más importantes por el tema de la alimentación complementaria es el hierro. Entonces, desde ese momento, desde que nosotros empezamos la alimentación complementaria, tenemos sí o sí que integrar alimentos ricos en hierro y eso va para siempre, ¿no? Nosotras, por ejemplo, nos aseguramos de incluir alimentos ricos en hierro agregando legumbres en la mayoría de las comidas o agregando hojas verdes o comiendo nueces y semillas en los snacks. Bueno, lo mismo es para nuestras infancias, pero es importante que para el tema del hierro, pues siempre combinemos con alimentos ricos en vitamina C o vitamina A, que básicamente son las frutas y las verduras. También que tengamos bueno, el tema de la vitamina A también lo tocaba Dani, que es pues estos alimentos de color amarillo, naranja, rojo, las hojas verdes. Y también, por ejemplo, el tema de del remojo ayuda muchísimo a mejorar la absorción del zinc y el tema de la cocción, ¿no? La fermentación, la germinación también, pero bueno, estos yo no los toco tanto porque para el tema de la germinación, si yo germino, por ejemplo, alguna legumbre, pues siempre es un acompañamiento, la cantidad de proteína y de hierro que me van a aportar no es tan significativa, a menos de que las porciones sean tan altas, pero en el resto de los alimentos sí. Y luego, bueno, vamos a tener también el tema del calcio. El calcio, pues sabemos siempre que ha estado ligado de toda la vida con el consumo de lácteos. ¿Por qué? Porque pues así en el marketing, así es, ¿no? Crecimos viendo en la televisión estas vaquitas felices y que de ahí el calcio y que si tomabas leche, pues tus huesos fuertes y tal, pero la realidad, y esta es una de las mayores dudas, y con justa razón, ¿no? Porque con todo este marketing y sabiendo que el calcio es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo y uno de los principales componentes tanto de los huesos como de los dientes, es importantísima para la contracción muscular y pues recordemos que al final del día también el corazón es un músculo, entonces es importante para el funcionamiento adecuado del corazón. Entre muchas otras funciones, pues obviamente nos va a preocupar que no encontremos calcio en otros alimentos que no sean los lácteos. Sin embargo, la buena noticia es que tenemos muchos alimentos que contienen lácteos, perdón, que contienen calcio. Las leches vegetales fortificadas para mí son de mis favoritos. ¿Por qué? Porque son una manera muy práctica de obtener calcio en cantidades más altas que tal vez la que solo encontramos en los alimentos, pero una forma más práctica en las infancias, porque de esta manera pues les doy un licuado, les doy un vasito de leche vegetal con cacao y ya ahí tienen una buena cantidad de calcio. Ahora, no son las únicas fuentes, obviamente también tenemos otras fuentes como son las crucíferas, en el caso de las crucíferas, todas estas que son la familia del brócoli, coliflor, col blanca, col morada, por eso una de las recomendaciones más importantes en cuanto al consumo de vegetales es tratar de incorporar alguna crucífera al día, de ser posible. Los vegetales de hoja verde sí también son fuente de calcio, pero la absorción y la disponibilidad es menor, entonces no lo tomaremos como una fuente tan confiable, pero sí, por ejemplo, nueces, semillas como la ajonjolí, como las almendras, derivado como el tahini, como la crema de la crema de almendras, el tofu por el tipo de procesamiento que tiene también, las legumbres, por supuesto, y todos los alimentos ricos o derivados de soya también son una excelente fuente de calcio. Entonces, la idea es que les demos a nuestras infancias entre 3 a 5 alimentos diarios de alimentos que contengan calcio. Y luego tenemos el yodo, que el yodo pues es esencial para el funcionamiento de la tiroides en cualquier etapa de la vida. Eh, Tanto el déficit como la toxicidad, es decir, el exceso, pueden llevarnos a alteraciones y esto sí puede llegar a pasar una dieta basada en plantas. El déficit porque no encontramos una fuente de yodo y no la incorporamos en la alimentación, es decir, pues no consumimos las algas, que serían la fuente principal y tampoco se recomienda porque puede llegar a haber un exceso, una toxicidad por la cantidad que tienen, pero por otro lado tampoco incorporamos fuentes regulares como la sal yodada, ¿no? Que es la fuente principal que tenemos de yodo. En este caso, es importante que antes del año no se recomienda el consumo de sal absolutamente para nada, porque también, aparte de que todavía el bebé o la infancia, el bebé, la bebé está en crecimiento, sus órganos están en desarrollo, también tienen que acercarse o tener este primer acercamiento al alimento en forma natural. Pero ya después del año se puede, que ya se está estableciendo a la dieta familiar, ya se puede ir incorporando la sal yodada. También es importante saber que si nosotros seguimos dando lactancia materna o seguimos dando leche de fórmula,
ya vienen, bueno, la leche de fórmula ya viene fortificada o ya trae dentro de la formulación yodo, y también con la lactancia materna, siempre y cuando la madre o la persona que está lactando no sea deficiente, porque si está deficiente, o sea, no consume yodo y no tiene buenas cantidades, pues no va a pasar a la infancia la cantidad de yodo que necesita. ¿Se pueden utilizar suplementos? Sí, pero la realidad es que no es un suplemento necesario, ¿no? Salvo hay ocasiones en las que esto más bien más hacia adultos, hacia personas adultas que presentan presión arterial elevada y que pues el consumo de sal está contraindicado, pero también hay sustitutos que tienen yodo y que pues no es necesario el suplemento si se utiliza este tipo de sustitutos. Y las algas, aunque son la fuente principal, en infancias, como les digo, las cantidades tienen tan altas de yodo que pueden causar toxicidad, entonces tampoco se recomienda que sea una fuente. En cuanto a la vitamina D, que es otro de los nutrientes foco, pues bueno, sabemos que tiene un papel fundamental para la salud ósea, no solo para la salud ósea, sino para la salud hormonal, para el funcionamiento, perdón, para la salud de los huesos. Su estado depende de varios factores, pero uno de los más importantes es la exposición solar. Independientemente del tipo de alimentación, el 90% de la vitamina D de nuestro requerimiento lo vamos a cubrir con la exposición solar. Pues, ¿qué sucede? Que sobre todo en ciudades o en muchos lugares la pasamos en interiores y no hay exposición solar, incluso no en las infancias, ¿no? Antes sí, las infancias, que también tiene que ver mucho el contexto, el tema de la seguridad, entre otros, pero antes las infancias, pues sí salían a jugar, se exponían al sol, pero actualmente, pues, con el tema de inseguridad, que también ya ambos, muchas veces depende la familia y cómo es la familia conformada, pero por ejemplo, en caso de que madre, padre, si viven solo con madre, si viven solo con padre, o los cuidadores trabajan y entonces no salen a jugar al sol y son un sinfín de factores que entonces tienen que ver con esta parte que no hay exposición solar y por lo tanto no hay buenas cantidades de síntesis de vitamina D. Entonces sí es importante si sabemos que no hay exposición solar, pues sí valorar los niveles para ver si es necesaria la suplementación. La exposición solar más o menos se recomienda unos 20 minutos al día porque pues afortunadamente a menor edad pues la síntesis es más óptima, entonces pues como son pequeños, pequeñas, no es necesidad tanto tiempo y también sí es verdad que se pueden ir cubriendo ciertas cantidades con alimentos fortificados, por ejemplo ciertas leches vegetales que tienen vitamina D2, que es pues la apta, pero en realidad pues no se cubre gran parte. Y finalmente la vitamina B12, que la vitamina B12 pues es importantísima para muchas funciones, una de ellas es la maduración de las células rojas, tiene que ver también con el material genético, tiene que ver también con el sistema nervioso central. La deficiencia de hecho trae cambios en la función nerviosa, ya una deficiencia más severa pues va a haber una anemia, que la anemia trae muchos síntomas, ¿no? Fatiga, falta de energía, mareos, la piel pálida, problemas para concentrarnos, problema de memoria, entumecimiento de lengua, de encías, entumecimiento y hormigueos o estas parestesias en manos y pies o en extremidades. Pero también sabemos que estos signos y síntomas pues pueden deberse a otro tipo de deficiencias o a otro tipo de alteraciones neurológicas que no necesariamente siempre van a tener que ver con la B12. Por eso es importante acercarse a un profesional o a una profesional de salud que sepa del tema específicamente para que puedan ver por dónde abordarlo y no sea que la culpa es del tipo de alimentación nada más. Bueno, la suplementación de vitamina B12, aunque en adultos o adultas la dosis semanal es de 2.000 a 3.000 microgramos, en realidad en las infancias varía si se dan 2 dosis diarias, que usualmente eso es con alimentos enriquecidos, o una dosis diaria con suplemento, o una dosis semanal, pero varía por edad. ¿Cómo debe de ser la alimentación en las infancias? Pues los alimentos vegetales ya los vimos anteriormente también, por ejemplo, con Héctor. Con Héctor, cuando vimos la parte de la alacena, él nos explicaba como los diferentes grupos en los que veíamos que están los vegetales, las frutas, los aceites, las nueces y las semillas, legumbres y otras proteínas vegetales, los granos y cereales. Y básicamente, pues tratar de que todos estos alimentos sí estén presentes en las comidas. Un tip que yo les puedo dar, que es uno de mis tips favoritos para cuando trabajo con infancias, es que tratemos de incorporar un alimento de cada grupo. O sea, por lo menos que haya un vegetal, por lo menos que haya un cereal o un tubérculo, por lo menos una fuente de proteína y alguna grasa.
Y ya las frutas y las nueces y las semillas se pueden dar como en snacks, ¿no? De pronto un poquito de crema de fresa con crema de cacahuate, o le puedo dar, hacer unas bolitas de plátano con nuez machacada, porque pues recordemos que también hasta los 3 años tampoco se recomiendan que las nueces y ciertos alimentos se den enteros, por el tema de asfixia meramente, ¿no? Pero por el riesgo. Pero al final, pues podemos ir haciendo esto, sin embargo, tratar de que en las comidas fuertes sí tengamos estos 4 grupos en la presentación, ya sea en un solo platillo, o ya sea de forma separada, ya cada quien va conociendo a la infancia y eso pues lo vamos ajustando. ¿Cómo nos podemos asegurar de que la alimentación de nuestra infancia, que lleva una dieta basada en plantas, sea completa, sea equilibrada? Pues incorporando una variedad amplia de alimentos. Sabemos que en la nutrición no vamos a estar contabilizando específicamente los micronutrientes de una forma detallada, porque eso sería súper complicado y la nutrición no debe de ser así, sino que la clave en la nutrición siempre va a ser la variedad, porque la variedad nos va a ayudar a garantizarnos que obtengamos todos los nutrientes esenciales que necesitamos de diversas fuentes, minimizando así lo que sería la brecha nutricional. Agregar frutas, que en las frutas y verduras tenga una amplia gama de colores, de sabores. Esto, de que yo tenga diferentes frutas y verduras a lo largo de la semana, me va a asegurar que yo tengo una buena variedad de nutrientes, que incluya buena cantidad de antioxidantes, de diferentes vitaminas, minerales, porque como les digo, aunque tengan ciertos nutrientes que son que se comparten entre sí, por ejemplo, todas las frutas tienen entre sí que comparten vitamina C, pero tal vez la zanahoria tiene más vitamina A, pero las hojas verdes tienen más folato. Entonces, justo esta variedad nos permite que vayamos como palomeando los distintos nutrientes o requerimientos. En cuestión de proteínas vegetales, perdón, alternar fuentes tanto legumbres como nueces, semillas, estos pseudocereales, productos de soya, para que podamos tener tanto este rango completo de aminoácidos a lo largo del día, que no es necesario en la misma comida, pero por ejemplo, en las infancias pasa mucho que comen menos, pero comen más seguido. Entonces ahí aprovechar para dar alimentos con proteína, pero también cereales, y entonces se van complementando en el hígado este pool o almacén que tenemos de aminoácidos, pues se va complementando para liberarlo y que se formen estas proteínas completas. Em, en cuanto a granos enteros, pues aquí la recomendación en general sería preferir granos enteros sobre refinados, pero también tenemos que considerar el tema de la fibra, ¿no? Si es verdad que los granos enteros nos van a dar tal vez más alimentos, más vitaminas del complejo B, pero también depende con qué lo estoy combinando para no tener un exceso de fibra. Y las grasas saludables, que son las grasas vegetales como el aguacate, las nueces, las semillas, vitales para absorción de vitaminas solubles en grasa o liposoluble como la A, como la D, como la K, y que son importantes también para la salud del cerebro y para la producción de hormonas. En el caso de algunos nutrientes, pues van a requerir una atención especial, como les decía, por ser estos nutrientes foco, no porque no se puedan obtener, sino porque cambiamos las fuentes. Las proteínas sabemos que es fácil de incluirlas, pero sí tenemos que asegurarnos, porque eso pasa que a veces no es así, que en cada comida sí estamos incluyendo alguna fuente de proteína, ya sea alguna legumbre o algún alimento derivado de soya o incluso algún pseudo cereal por una cantidad como un poquito más amplia. Hierro, que por ejemplo, combinar estas fuentes de hierro noemo, que viene de las plantas, las legumbres, las hojas verdes, las nueces, las semillas, los cereales fortificados con alimentos ricos en vitamina C, vitamina A para mejorar la absorción. El calcio, pues como les decía, incorporar tanto alimentos fortificados como otras fuentes de calcio de 3 a 5 diario para poder cubrir el requerimiento. Vitamina B, vitamina B12 y D, considerar el uso de suplementos, alimentos fortificados y exposición solar en el caso de la vitamina D. Un ejemplo de menú podría ser que en la mañana, es que esto es complicado porque pues las infancias como nosotros también, o nosotras también tienen preferencias, ¿no? Y entonces como cuidadores y madres, padres, lo que tenemos que hacer es no obligarles a comer, porque ahí lo que estaríamos haciendo también es un poco como irrumpir en cuanto a su relación con los alimentos y estos hábitos que estamos formando, pero sí guiarles hacia que en nuestra casa hay esta disponibilidad de alimentos que me van a nutrir, vernos, el ejemplo es súper importante en las infancias, entonces que vean que estoy comiendo esos alimentos y que genuinamente los disfruto y son los que les voy a ofrecer.
Por ejemplo, pues si les gusta la avena, puede ser avena cocida con leche de soya y ya tengo carbohidrato, tengo proteína, le tengo una fruta si le pongo plátano, le puedo agregar semillas de chía, que sería grasa y omega 3 y un poquito de arándanos como para darle esta variedad. Luego más tarde puedo hacerle un guisadito de garbanzo con espinacas, verdura como pimientos rojos, que me van a dar vitamina C y vitamina A, pepino, zanahoria rallada, brócoli, un poquito de tahini con este aderezo que se puede hacer con limón y sal y queda rico, un poquito de papas cocinadas al gusto, que en este caso ya sería como el tubérculo, y ahí vamos agregando todos los grupos, como les digo, ¿no? O sea, tenemos el cereal, tenemos la proteína, tenemos la verdura o fruta y tenemos la grasa. Aquí que sería el tahini. Luego la merienda, pues en merienda o colación, pues podemos darle un poquito de yogur vegetal, de soya o de coco con un poco de nueces y un poquito de mango, ¿no? La cena, pues tacos de tofu con guacamole, que la tortilla sería en este caso el cereal, el tofu sería la proteína y el guacamole tendríamos la grasa y las verduras que le agregamos cebolla, jitomate, un poquito de cilantro. Y le puedo dar de snack también un poquito de manzana al horno con canela y un poco de miel de agave. Entonces acá tenemos un menú que es muy sencillo y que le va a aportar una buena cantidad de nutrientes. Sin embargo, pues la idea es que también conforme nosotros vamos conociendo a nuestras infancias y sabemos qué alimentos les gustan más, qué alimentos no les gustan tanto, podamos ir un poco ofreciendo estos alimentos que les gustan más, combinados con los que tal vez no les gustan tanto, pero como ya están combinados con los alimentos. Por ejemplo, si les gusta mucho el tofu, y sabemos que el brócoli sí le gusta, pero no tanto, podemos hacer un tofu como tipo revuelto como huevo y a combinarlo con poquito brócoli, bueno, no con poquito brócoli, más bien con brócoli picadito como un poquito más chiquito para que pueda disfrutar, o sea, que predomine el sabor del tofu, pero que también tenga por ahí ese brócoli, que no es que no le guste, pero tampoco le encanta, ¿no? Entonces podemos ir teniendo como ese tipo de estrategias. También es importante involucrarles en la planificación de las comidas, la preparación de los alimentos. Esto es importante por una aceptación. Aumenta la tasa de aceptación, es decir, si yo le digo, yo lo que he hecho muchas veces con mi hija es, a ver, vamos a sentarnos a planear tus lunches de la semana. Entonces, ¿qué se te antoja el lunes? ¿No? Y entonces me va diciendo como de los alimentos que a ella le gusta, que yo sé que son el edamame, los tofu, los garbanzos, como para llevar, le gusta mucho, por ejemplo, el chorizo de soya que venden de la chata, le encanta, entonces pues también de repente se lo mando. Entonces, la idea es que podamos hacerlo en familia para que esto va a ayudar a que no te regresen todo el lunch, sino que más bien sabiendo que ellos o ellas fueron quienes lo planificaron, pues eso va a incrementar la tasa de aceptación y el entusiasmo. Y también si yo les involucro en la preparación de las comidas, ¿por qué? Porque aparte de que pues es divertido, también permite que exploren los alimentos, que se familiaricen con los alimentos, que vean las combinaciones y pues que se emocionen de probar lo que ellos mismos o ellas mismas prepararon. Entonces, las dietas basadas en plantas sí pueden cubrir todos los requerimientos de nutrientes, pueden ser muy buenas opciones en todas las etapas del ciclo de la vida, como cualquier tipo de alimentación, pues debe de ser bien planificada, pero esto pasa con absolutamente cualquier tipo de alimentación. En los casos que hemos visto de deficiencia por ahí, de que, ay, se muere este bebé en el hospital porque pues era vegano y tal, sabemos que no es por eso, sino que las dietas eran muy restrictivas o no estaban suplementados tanto ellos como las madres o quienes les estaban lactando. Hay casos de personas que alimentaban a su bebé con una dieta macrobiótica que evidentemente no es apta para niños, para infancias, o que les daba solo leche de quinoa, o sea, tal, pero el titular siempre es muere bebé vegano, ¿no? Pero en realidad cuando te adentras al tema no es que haya llevado una dieta basada en plantas, sino más bien muchos otros factores. Y también poner atención a estos nutrientes foco que hemos platicado anteriormente y pues suplementación en caso necesaria, por ejemplo, si no hay exposición solar, si no hay consumo de sal yodada, si no hay consumo de este ácido alfa-linolénico o alimentos ricos en omega 3 después de los 3 años, etcétera. Eso pues evidentemente se valora en consulta, pero es importante pues considerarlo. Y bueno, si alguien tiene interés en aprender más de este tema de las infancias basadas en plantas, pues también yo tengo un curso en el que pues evidentemente exploramos mucho más a fondo todos los temas de requerimientos de nutrientes, porciones, etcétera. Y les dejo acá toda mi información en cuanto a mis redes sociales. La red que más utilizo es Instagram, por ahí me pueden escribir si necesitan alguna consulta. También ahí mismo en Instagram está
el link a mi página donde está todo el tema de las consultas o mi correo electrónico. Ahora, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si quieren me la pueden escribir por acá por el chat o pueden abrir el micrófono. Igual a las personas que lo estén viendo en diferido, si llegan a tener alguna duda o alguna pregunta, donde ahí mismo donde va a estar el video, pues va a estar la sección de comentarios, ahí lo pueden dejar, yo voy a estar pendiente de los comentarios para ir resolviendo las dudas que puedan llegar a surgir posteriormente. Y bueno, si no hay ninguna duda por el momento, que creo que no, pues les quiero agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron acá. Ah, bueno, ya llegó una duda de Val. Dice, entonces recomienda sí o sí suplementación de omega 3 en los primeros 3 años de vida. En lo personal, sí, o sea, por toda la evidencia científica este, que yo he leído, yo sí recomiendo, independientemente del tipo de alimentación. Esto no tiene que ver si es vegana o veganos llevan una alimentación basada en plantas o no, sino independientemente del tipo de alimentación. En una alimentación, de hecho, tradicional, digamos, pues tampoco el consumo de peces se recomienda hasta cierta edad por todo este tema del mercurio y tal. Em, entonces, siempre como es tan importante el omega 3, sí es importante que se garantice que la dosis está siendo correcta y esto solo lo podemos hacer con la suplementación. Entonces, yo sí lo recomiendo. Y dice Kenneth, había leído que las infancias deben de tomar unas gotitas de B12, pues sí, dependiendo, pero principalmente, por ejemplo, en una dieta basada en plantas, que es de lo que estuvimos hablando acá y en lo que yo me especializo, sí, la B12, pues como les decía, es un nutriente foco, se debe de consumir, bueno, digo, la presentación pues ya cambia dependiendo de la edad, por ejemplo, a mi hija que tiene 9 años consume tabletas masticables, las del CIMI ya las tolera perfectamente desde ya más chiquita, pero en pacientes pequeñitos o pequeñitas, pues sí se utiliza o gotas o spray, que también es una buena manera de dar suplementación a las infancias. Y esto pues aplica para cualquier suplemento, ¿no? No solamente para la vitamina B12, la presentación es importante. Dice Cristal Ivonne, muchas gracias por estas charlas. No, pues al contrario, muchísimas gracias a todos y todas por estar al pendiente de estas charlas. La verdad es que fue muy enriquecedor todos los temas que vimos, toda la información a la que tuvimos acceso y que vamos a tener, a tener acceso, siguiendo teniendo acceso, porque les voy a mandar el link. El lunes ya va a estar disponible el link para que puedan ver las charlas que se perdieron o si quieren ver alguna charla a la que entraron pero quieren volverla a ver, lo van a poder hacer. Pues muchísimas gracias a todas las personas de verdad por estar al pendiente. Espero que les hayan gustado, que hayan aprendido mucho durante estos 2 días y pues que se puedan repetir próximamente porque de verdad, como les decía, hay un montón de temas interesantes para tocar. Muchísimas gracias, nos vemos y que estén muy bien, que tengan bonita noche.